Los últimos coletazos de la borrasca Claudia, que ha dejado centenares de incidencias en las últimas horas en Andalucía. Varias carreteras están intransitables tras ser arrastradas por la fuerza del agua. En Extremadura vigilan los ríos, no solo el cauce, también la calidad del agua que arrastra las cenizas de los incendios de este verano. La otra cara de la borrasca es esta, y todo apunta a que la nieve ha llegado para quedarse. Las próximas horas empezarán además a bajar las temperaturas. Regularizaban inmigrantes a través de matrimonios concertados y falsificando documentación para conseguirles la residencia en España. La Guardia Civil ha desarticulado en Cataluña a este grupo criminal que tenía a estas personas viviendo en condiciones infrahumanas. Dentro de este armario, en un colchón en el suelo, dormía una persona. Aquí otra. Captaban a inmigrantes en situación de vulnerabilidad y en este piso patera vivían en condiciones infrahumanas, en situación de extrema precariedad. Comían lo que podían. Según los investigadores, la organización les conseguía empadronamientos falsos para poder tener permisos de residencia y les concertaban a los inmigrantes matrimonios con mujeres españolas. Por cada expediente tramitado les cobraban unos 15.000 euros. Hay 7 detenidos y 10 investigados en Barcelona, Castelldefels y Badalona, entre ellos un abogado. Creen que la organización se dedicaba a regularizar extranjeros en España, Alemania, Francia y Bélgica. Esto es México. Los manifestantes han intentado asaltar el Palacio Presidencial. Crecen las protestas contra el gobierno de la izquierdista Sheinbaum. Hay más de 100 heridos, la mayoría policías y 20 detenidos. Miles de mexicanos han acudido a esa manifestación convocada por la llamada Generación Z, que terminaba, lo acaban de ver, en disturbios. Protestan por la precariedad, la inseguridad en el país o el narcotráfico. El oficialismo habla de campaña digital orquestada por la oposición. Todo comenzó aquí, en el estado de Michoacán, hace aproximadamente 2 semanas, cuando asesinaron a uno de los alcaldes más populares de este estado. Eso ha generado una ola de indignación contra el gobierno federal por su inacción, pero también por la omnipresencia del crimen organizado. Como consecuencia de esa indignación, la convocatoria ayer en Ciudad de México de la manifestación que transcurrió por el centro de la ciudad, convocada por Generación Z. Según el gobierno, en realidad estaba convocada por líderes de la oposición y también por empresarios. Durante el trayecto no se registraron incidentes, pero fue al llegar al Zócalo cuando un sector de los manifestantes intentaron asaltar el Palacio Presidencial y se encontraron con las fuerzas del orden. Estados Unidos habría reiniciado sus maniobras militares en Trinidad y Tobago en plena tensión con la vecina Venezuela por la lucha contra el narcotráfico. Nicolás Maduro lo considera una provocación y una irresponsabilidad. La escalada belicista de Estados Unidos en el Caribe sube otro escalón. Desde este domingo, la Marina estadounidense va a realizar ejercicios militares en Trinidad y Tobago. Apenas 11 kilómetros separan esta isla de Venezuela. El presidente Trump ya tiene en la región su mayor despliegue militar desde la invasión de Panamá. La joya de la corona, el mayor portaaviones del mundo, el Gerald Ford, llegaba esta semana para unirse a los 15.000 soldados y 8 buques de guerra. Nicolás Maduro denuncia las maniobras, pide a Trinidad y Tobago evitar que Estados Unidos meta una guerra en el Caribe. El pueblo de Trinidad y Tobago verá si sigue soportando que utilicen sus aguas y su tierra para amenazar gravemente la paz del Caribe. Ante lo que ve como una agresión de Washington para derrocarle, el gobierno de Maduro lleva 3 meses en permanente movilización de sus fuerzas armadas y de militantes chavistas. Caracas asegura que han constituido 235.000 comités bolivarianos. ¡Paz! ¡Paz! Maduro reitera su llamado a la paz, incluso cantando. Estados Unidos lleva tiempo apuntando contra el régimen venezolano y su vecina Colombia. La operación Lanza del Sur busca combatir supuestamente el narcotráfico. Solo Trump sabe cuál será el siguiente movimiento de sus tropas. Y en medio de las crecientes tensiones entre Washington y Caracas, la líder opositora venezolana María Corina Machado ha pedido a los funcionarios venezolanos que bajen las armas. Bajen las armas, no ataquen a su pueblo. Tomen hoy la decisión de acompañar la libertad de Venezuela cuando llegue la hora precisa.
¿Qué tal? Los chilenos llevan 3 horas votando en una jornada que está transcurriendo con absoluta normalidad. Aquí en este país por primera vez el voto es obligatorio debido a la escasa participación en anteriores comicios, por eso esta vez se ha convertido en obligatorio. Nosotros nos hemos venido hasta este Estadio Nacional de Santiago de Chile. Recordemos que estamos en uno de los mayores centros de detención y de torturas en la etapa en la dictadura de Pinochet, ahora convertido en monumento histórico y también, como ven, sirve de colegio electoral. Todo parece indicar que ninguno de los candidatos va a conseguir ganar la mayoría absoluta que necesita para gobernar y tendrá que celebrarse una segunda vuelta. Los chilenos tienen que decidirse si votan a la candidata oficialista, a Janet Jara, militante comunista, pero que representa a una coalición de izquierdas, o por el contrario a uno de los 3 candidatos de la derecha. 2 de ellos son de extrema derecha. Chile elige presidente, pero solo 4 de los 8 candidatos tiene posibilidades de pasar a la segunda vuelta. Es la candidata oficialista y la favorita, Janet Jara, 51 años, militante comunista y exministra del gobierno actual de Boric. Que cada familia pueda llegar a fin de mes y viva en un barrio más seguro. Enfrente la derecha con 3 candidatos. José Antonio Kast, 59 años, a la derecha de la derecha, es la tercera vez que se presenta y por eso ha moderado su discurso y se ha centrado en la inseguridad ciudadana. Los que van a tener miedo a futuro en 121 días más son los narcotraficantes, el crimen organizado y los terroristas, porque vamos a ir por ello. Se la considera de la derecha tradicional. Evelyn Matei, hija de general de la Junta Militar y ministra en el gobierno de Piñera. También quiere mano dura en inmigración y seguridad. Es que a todos esos narcoterroristas, igual que a los del Tren de Aragua, o se van a ir a la cárcel o se van a ir al cementerio. El más joven, 49 años, y el único sin estudios, Johannes Kaiser, un ultraderechista que apoya sin complejos el golpe de Pinochet. A favor de la pena de muerte, está dispuesto a expulsar a delincuentes extranjeros a cárceles de El Salvador. Vamos a conversar con Bukele a ver si tiene espacio en sus cárceles. El miedo al crimen organizado y una supuesta inseguridad en Chile han polarizado esta campaña electoral. Sin embargo, los índices de criminalidad confirman que es uno de los países más seguros de Iberoamérica. Pendientes de esas elecciones en Chile, pero cita también con las urnas en Ecuador. Se vota en referéndum si desea una nueva constitución. Es uno de los planes de Daniel Noboa, que busca dejar atrás la actual Carta Magna, herencia del correísmo. El mandatario, en pleno arranque de su segundo mandato, también preguntará a los casi 14 millones de ecuatorianos llamados a las urnas si respaldan la instalación de bases extranjeras. El presidente Noboa acaba de anunciar la captura de un importante jefe del narcotráfico con la ayuda de España. Gira europea de Zelensky, que comienza hoy en Grecia, que le llevará mañana a Francia y el martes a España, una visita a la de nuestro país que confía, ha dicho, sea productiva. El presidente ucraniano acude a Atenas en busca de acuerdos para el suministro de gas. Su red energética está muy dañada por los ataques rusos. La gira persigue también ayuda militar de los aliados para reforzar su defensa frente a la invasión de Putin. Grabamos estas imágenes hace 8 años. Elena Kostyuchenko, periodista de referencia de la publicación crítica rusa Novaya Gazeta, trabajando en la redacción. 5 años después tuvo que huir a Alemania, donde incluso intentaron envenenarla. Hoy, desde Estados Unidos, trata de reconciliarse con su país, al que considera perdido. Primero porque yo misma lo perdí, no puedo regresar, pero también porque mi país se desvió del camino y el que tenemos ahora, el del fascismo, no lleva a ninguna parte, señala. Para ella, Rusia hoy está instalada en un fascismo, aunque a muchos rusos les cueste verlo, especialmente tras el inicio de la guerra de Ucrania. La represión oculta información a la sociedad mientras la propaganda la inunda con relatos distorsionados, explica. Es como una carrera constante del periodismo independiente contra el Estado. Y esa dinámica, señala, está incluso dividiendo a las familias. Casi todos mis amigos han perdido a alguien por la propaganda y esa es una gran tragedia para la sociedad, advierte. La periodista cree que la rehabilitación internacional de Putin no es buena noticia, pero sospecha que hay cosas que Trump no entiende de él. Trump era un magnate inmobiliario y cree que se puede negociar con cualquiera, explica. Lo que pasa con Putin, y Trump probablemente no sabe, es que Putin puede estar dispuesto a negociar, pero eso no significa que vaya a cumplir. Mientras pueda hablar, dice Elena Kostyuchenko, habrá esperanza para Rusia. Eso es lo que hace en su último libro, y quizás sí podrá recuperar el país que un día perdió.